Ya. ¿Qué es la química? Ahí en la página de Facebook yo les subí un video. Me gusta mucho esa serie. Ya. Que respondía a esta pregunta de qué es la química. La química, como es una ciencia, como toda ciencia, tiene que tener un objeto de estudio. ¿Ya? Eh, y el objeto de estudio de la química es la materia. ¿Ya? La química entonces es una ciencia que estudia la materia. Ahora bien, ¿qué es la materia? Ya, no me van a decir el objeto de estudio de la química. Ya, está bien, cierto, pero nos estaríamos dando vuelta ahí en lo mismo. La materia entonces es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Es decir, todo lo que tiene masa y volumen. ¿Ya? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio tiene volumen. Eh, la materia entonces eh, es todo lo que a nosotros nos rodea, porque todo lo que está a nuestro alrededor, incluido nosotros mismos, ¿cierto? Eh, estamos ocupando un lugar en el espacio y tenemos masa, ¿ya? Eh, que es todo lo que a nosotros nos rodea. Eh, el objeto de estudio de la química, a ver, voy a dejar de aquí porque está como, estoy con el celular, me parece que la señal está muy débil. Ya, ahí mejoró, a lo mejor se me escuchaba cortado. Eh, la materia entonces, como es todo lo que nos rodea, es un concepto muy amplio. O sea, la química tiene que estudiar muchas cosas. ¿Ya? O sea, todo lo que a nosotros nos rodea. Y por eso entonces es que para poder estudiar esta materia, que es el objeto de estudio de la química, la vamos en un primer instante, la vamos a clasificar. Si logramos clasificarla, entonces desde ahí podemos hacer un estudio, ¿cierto?, desde lo más simple a lo más complejo y ir comprendiendo mejor esta materia. Específicamente de la materia, lo que vamos a estudiar es la transformación de la materia. ¿Ya? Esta transformación de la materia nosotros la vamos a conocer como cambios. ¿Ya? Y luego ya para la otra clase vamos a trabajar con los cambios de la materia, que los podemos dividir en cambios físicos y en cambios químicos. ¿Ya? Eh, en esta primera instancia, entonces dijimos, vamos a trabajar con la clasificación. ¿Ya? Y para clasificar la materia, vamos a tener dos criterios. ¿Ya? Un criterio que va a ser el estado de agregación. El estado de agregación. ¿Ya? Este criterio para clasificar la materia, yo creo que, o sea, todo el mundo la conoce, o sea, o todos los que ya están aquí conectados en esta sala conocen esta clasificación de la materia, de acuerdo a los estados de agregación, porque ya en tercero o cuarto básico nos pasan esta clasificación, ¿cierto? El estado de agregación como el estado físico. Eh, el estado físico. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, tres estados de agregación, básicamente, que son el estado sólido, ¿cierto?, que son aquellos cuerpos rígidos que tienen una forma definida, el estado líquido, que ya tiene un poco más, la materia ahí tiene un poco más de movimiento, ¿cierto? Y la forma no es definida porque va a depender de dónde esté contenido el líquido. Y finalmente el gas, ¿cierto? Que ahí están en materia cuyas partículas están dispersas, ¿ya? Y siempre tienden a ocupar todo el espacio
que tienen disponible. En este sentido, el gas sigue siendo una forma de materia, porque está ocupando un lugar en el espacio, aunque nosotros no lo veamos, ¿ya? Generalmente los gases es difícil que nosotros los podamos visualizar, ¿cierto? Por ejemplo, el aire. El aire es una mezcla de varios gases, ¿cierto? Y nosotros, si decimos aire, es como algo no tan tangible porque no lo podemos ver, ¿ya? Pero si el aire está ahí, está ocupando un lugar en el espacio, entonces el aire también es materia y por lo tanto también es objeto de estudio de la química. Hoy en día se habla de un cuarto estado de la materia, ¿cierto? Que es el plasma, que es aquella materia que se encuentra sometida a altas temperaturas y presión. Y ahí, por ejemplo, se habla de las estrellas, del Sol, ¿cierto? Bien, tenemos entonces una clasificación que es de acuerdo a su estado de agregación, pero existe otro criterio para clasificar la materia, y este criterio, ¿cierto?, es su composición. Y desde el punto de vista de la química, ¿cierto?, y del estudio que nosotros vamos a hacer, composición. Nos vamos a quedar más con esta clasificación, cuyo criterio es cómo está compuesta esta materia, no cómo la encontramos físicamente, ¿ya? Entonces, de acuerdo a su composición, la materia nosotros la vamos a clasificar como sustancias puras, que esto es lo que ustedes estuvieron estudiando, ¿cierto?, en las actividades autónomas, y mezclas. Muy bien, súper bien, sí. Sustancias puras y mezclas. Bien. A su vez, estas sustancias puras, nosotros las podemos clasificar como elementos y compuestos, ¿ya? Estas dos formas de materia, los elementos y los compuestos, entonces son sustancias puras, ¿ya? Y las mezclas las vamos a clasificar, ¿cierto?, como mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿ya? Esa es como la clasificación que podemos hacer respecto a la materia, usando como criterio de clasificación su composición, ¿ya? Sustancias puras, mezclas. Dentro de las sustancias puras tenemos elementos compuestos y dentro de las mezclas vamos a tener mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Ya. ¿Cuáles serían entonces las sustancias puras? ¿Cuáles serían las mezclas? Para eso entonces hay que tener en consideración algunas características tanto físicas como algunos conocimientos sobre la teoría atómica. ¿Ya? Pero esto a grandes rasgos, ya lo de la teoría atómica. Esta teoría atómica, ¿qué supone? Que toda la materia, o sea, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, está formada por pequeñas partículas que se denominan átomos. Esto quiere decir que todos nosotros y todo lo que nos rodea está formado por átomos. O sea, nosotros no somos más que un conjunto de varios átomos. Entonces, dependiendo de las características de estos átomos, de cómo están unidos, de cómo están enlazados, nosotros vamos a encontrar la materia en forma de elementos, de compuestos o de mezclas. ¿Ya? Los elementos en la forma de materia más simple. Los elementos no son la forma de materia más simple. Estos elementos, nosotros, cuando ustedes tengan que hacer como alguna clasificación de las distintas formas de la materia, en elementos compuestos o mezcla, los elementos entonces son, por ejemplo, todos aquellos que aparecen en la tabla periódica. Todo lo que aparece mencionado en la tabla periódica son elementos.
¿ya? Pero ojo que aquí, en la tabla periódica, lo que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Son aquellos elementos que son atómicos, ¿ya? Es decir, que están formados por, simplemente por un átomo, ¿ya? Pero también existen otros elementos que son moleculares. Y estos elementos moleculares no aparecen en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica lo que aparece en definitiva es la descripción de los átomos de cada elemento. Por eso yo sé que si aparece mencionado ahí eh, la descripción, aparece la descripción de un átomo, yo sé que ese átomo va a pertenecer a un elemento. Entonces, en el fondo, todo lo que está escrito ahí, que está mencionado en la tabla periódica, son elementos. Pero en la descripción de los átomos de cada uno de los elementos. Pero también hay elementos que están formados por moléculas. Entonces, ¿qué son las moléculas? Ya, estos átomos que es la unidad básica de los elementos, ¿cierto? Que es por lo que toda la materia está formada por estas partículas que se denominan átomos, nosotros las podemos evidenciar como esferitas, ¿ya? Las esferitas son los átomos. Entonces, una molécula es un conjunto de átomos, ¿ya? Que van a formar una estructura estable, ¿ya? Y si estos dos átomos son iguales, significa que esta materia sigue siendo un elemento, ¿ya? Porque los átomos, independiente que tengo más de un átomo, ¿cierto? Si son iguales, entonces van a formar, ya. Si tengo más de un átomo, esto ya se llama, pasa a ser una molécula. Una molécula, entonces es la unión, ¿cierto? De dos o más átomos para formar una estructura que sea estable. ¿Ya? Aquí le voy a colocar la unión de dos o más átomos. Bueno, eso era la definición de molécula. Si yo tengo entonces dos o más átomos que son iguales, entonces esta unión de dos o más átomos sigue perteneciendo a un elemento. En los elementos, entonces lo que nosotros vamos a tener en definitiva es un tipo de átomos, ya sea que esté solito o que esté con otros átomos, ¿ya? Pero si son iguales, si son de un solo tipo, se denominan elementos. Por ahora en la mente tengo como un ejemplo que no está en la tabla periódica, ¿ya? De un elemento, por ejemplo, que no está en la tabla periódica, ¿ya? Y ese elemento, por ejemplo, es el ozono. El ozono. ¿Se sabe la fórmula del ozono? Hay que cancelar. Ya, cierto. Súper bien. La fórmula del ozono, ¿cierto? Es O3. ¿Ya? Ahí hay varios que ya se acuerdan, ¿cierto? De esta fórmula. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo voy a tener, este 3 significa la cantidad de átomos de este elemento que se representa con la letra O, que en este caso es el oxígeno. Entonces eso significa que yo voy a tener unidos, ¿cierto?, 3 átomos de oxígeno. Como estos 3 átomos son del mismo elemento, son iguales, entonces el ozono, o sea, si estos 3 átomos son del mismo tipo, el ozono yo lo voy a clasificar dentro de la materia como un elemento. Es un elemento molecular, porque no hay solo una esferita, ¿ya? Sino que hay 3, por eso se llama molecular, ¿ya? Pero como todas esas esferitas son iguales, se va a llamar elemento. ¿Ya? Otros elementos que no aparecen en la tabla periódica, pero igual uno a veces eh, tiende a pensar que son lo mismo, ¿cierto?
es, por ejemplo, el oxígeno del aire. Entonces, el oxígeno del aire es O2. ¿Ya? El oxígeno del aire no es O solamente. Entonces, en la tabla periódica, cuando se menciona el oxígeno, me aparece una O y se da la descripción solamente de un átomo de oxígeno. ¿Ya? Pero si yo estoy hablando del oxígeno que está en el aire, el oxígeno que está en el aire, ¿cierto? Es oxígeno gas. Si dice gas, es porque hay dos átomos. ¿Ya? Entonces, en el aire lo que hay es O2, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el oxígeno gas, el nitrógeno. El nitrógeno, esto es molecular. El nitrógeno del aire es molecular, eso significa que no es N solamente, sino que es N2. El oxígeno del aire, que es O2, también es oxígeno molecular. ¿Ya? El hidrógeno del aire también es hidrógeno molecular. Si es hidrógeno molecular, entonces es H2. ¿Ya? En la tabla periódica, por ejemplo, aparece el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, pero aparecen, ¿cierto?, los símbolos de un solo átomo, ¿no? Si yo digo oxígeno, en la tabla periódica no me aparece O2, me aparece O solamente. Ya, sin embargo, si yo le coloco este 2 abajito, siguen siendo elementos. ¿Ya? El nitrógeno molecular, el oxígeno molecular, el hidrógeno molecular siguen siendo elementos. ¿Por qué? Porque los átomos, ¿cierto?, siguen siendo del mismo tipo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener elementos que son atómicos y elementos que van a ser moleculares. ¿Ya? ¿Se entiende ahí esa parte? Porque a veces muchas veces tienden a colocar, por ejemplo, estos elementos moleculares como compuestos, ¿ya? Al ver, ¿cierto?, que tenemos más de un solo átomo, los clasifican como compuestos, ¿ya? O al ver que es una molécula, la molécula muchas veces se asocia con el compuesto, ¿ya? Pero no siempre es así. También hay moléculas de elementos, no solamente moléculas de compuestos. Ya, eso respecto entonces a elementos. Luego tenemos los compuestos. Los compuestos entonces va a ser la unión de dos o más átomos distintos, ¿ya? O la unión de dos o más elementos distintos. Bien. Entonces, en los compuestos, nosotros ahora sí vamos a tener, por ejemplo, una molécula, pero en esta molécula los átomos van a ser de elementos distintos. ¿Ya? La unión de dos o más elementos distintos en una proporción definida, entonces va a formar un compuesto. Voy a borrar aquí, chiquillo, que a mí se me hace corta la pizarra. ¿Ya? Y estamos ya en la... Ya vamos a terminar aquí con la descripción de la clasificación y luego vamos a comentar un poquito las tareas de Educa. Ya, entonces tenemos compuesto. Entonces, compuesto, dijimos, es la unión de dos o más elementos, ¿cierto?, en proporción definida. Una característica de los compuestos es que como los elementos tienen que estar en una proporción que es definida, entonces yo puedo establecer para cada compuesto, nosotros podemos establecer una fórmula química, ¿ya? Entonces la fórmula ustedes lo tienen que asociar con los compuestos, ¿ya? Todo
forma de materia que tenga una fórmula química, en donde los átomos de todas maneras sean distintos, ¿cierto? Aquí me faltó de 2 o más elementos. Ah, no, pero dice elementos. Ya, ahí entonces, si son 2 o más elementos, significa que los átomos son distintos. Ya, porque ningún elemento tiene un átomo igual a otro elemento. Ya. Entonces, ahí ustedes pueden ir asociando, ¿cierto? Ir buscando, ir discriminando para cuando tengan que clasificar algunas formas de materia, ¿cierto? Si tiene una fórmula química, eso significa entonces que estamos en presencia de un compuesto. Ya, vamos a ir a mezclas, que a veces pensamos que sabemos y que se nota bien la diferencia entre las sustancias puras y las mezclas. Sin embargo, si nos vamos como más al detalle y vemos una comparación entre compuesto y mezcla, a veces no es tan fácil ver como la diferencia entre estos dos. ¿Ya? Sobre todo entre una mezcla homogénea y un compuesto. Ya, voy a dar como la definición general de mezcla. No voy a hacer la distinción entre homogénea y heterogénea todavía. Entonces, una mezcla va a ser la unión de 2 o más sustancias puras, ¿cierto? Y la gracia aquí, esta es una N, una N, en proporción variable. Ya. Entonces aquí podemos ver una diferencia entre compuesto y mezcla. Porque si se fijan en la definición, estos dos son muy parecidos. ¿Ya? Porque aquí dice unión de 2 o más elementos. Y aquí dice unión de 2 o más sustancias puras. Pero las sustancias puras, ¿cuáles eran las sustancias puras? Las sustancias puras eran elementos y compuestos. O sea, puedo tener esta misma definición de acá. ¿Ya? Las mezclas no son la unión, ¿ya? ¿Por qué? Elemento es la forma de materia más simple. Compuesto, unión de 2 o más elementos. Entonces a veces tienden a pensar que la mezcla es la unión de 2 o más compuestos, como que se va complejizando. Pero no, la mezcla es la unión de 2 o más sustancias puras. Y estas sustancias puras entonces pueden ser elementos y también compuestos. Entonces aquí es cuando yo tengo unidos varios elementos, 2 o más elementos o 2 o más compuestos. Ya, pero ¿qué pasa si estas sustancias puras son solamente elementos? Entonces se parece mucho a la definición de arriba, ¿cierto? Unión de 2 o más elementos, y si estas sustancias puras de aquí de la mezcla también son elementos. Entonces, ¿en dónde va a estar la diferencia? La diferencia va a estar en la proporción en la que nosotros vamos a tener unidas estos 2 o más elementos, por ejemplo. ¿Ya? Acá en los compuestos, esta proporción está definida. Y al estar definida, entonces yo puedo representar esa proporción con una fórmula. En cambio, en una mezcla, esta proporción es variable. Y en este caso, entonces, yo no lo puedo representar con una fórmula química. Las mezclas no tienen fórmula. ¿Ya? Las mezclas, entonces, no tienen fórmula química. Ya, vamos a ir a un ejemplo un poquito más, para que lo vean un poquito más claro. Ya, yo puedo tener una mezcla de hidrógeno más oxígeno. Puedo tener esta mezcla de estos gases. ¿Ya? Pero si esto no lo tengo en una proporción variable, entonces yo aquí voy a tener solamente, ¿cierto? Si yo junto hidrógeno con oxígeno en una proporción que es variable, entonces voy a tener una mezcla de gases nomás. Por ejemplo, en el aire. ¿Ya? Yo sé que el aire
bueno, tiene nitrógeno en su mayor proporción, ¿ya? Pero también tiene hidrógeno y oxígeno. Si yo digo aquí hay hidrógeno y oxígeno, entonces ya es una mezcla de gases, ¿no? ¿Ya? Eh, entonces, si yo tengo el hidrógeno y el oxígeno en el aire, yo lo voy a, si esta unión de estos gases es en una proporción que es variable, entonces el aire yo no lo puedo representar con una fórmula química. O sea, el aire, yo digo, ya, ¿qué es el aire, no sé, tiene varios gases, tiene nitrógeno, tiene oxígeno, tiene hidrógeno, tiene argón, tiene neón, ¿cierto? Tiene, no sé, vapor de agua incluso. Pero fórmula del aire, no hay fórmula del aire, ¿ya? Porque yo digo, bueno, tiene alrededor de un 79% de nitrógeno, pero esto es variable. O sea, si tiene 78,5 de nitrógeno, igual sigue siendo aire, ¿ya? No, no va a ser otra cosa, sigue siendo aire, aunque esta proporción varíe un poquito. Ya, y por eso yo no lo puedo representar con una fórmula química. Y en este caso, el aire, entonces, ¿cierto? Va a ser una mezcla. Ya, ahora podemos hablar, por ejemplo, de cuando escuchan por ahí elemento aire, ese es un error entonces garrafal de asociación de los conceptos, ¿ya? Yo sé que el elemento aire se ocupa ahí en esta parte un poquito más eh, claro, se habla de esos elementos, pero en la palabra elemento está mal utilizada, ¿ya? Porque el aire no es un elemento es la forma de materia más simple que hay, y es cuando lo que yo tengo ahí, cuando esa materia está formada por un solo tipo de átomo, ¿ya? Cuando la materia está formada por un solo tipo de átomo, entonces a esa materia yo le puedo llamar elemento. Pero si no está formada por un solo tipo de átomo, las opciones son que sea compuesto, si es que esos átomos están en una proporción definida, o simplemente va a ser una mezcla, ¿no? ¿Ya? En este caso, el aire entonces es una mezcla, porque los átomos que están unidos ahí no están en una proporción variable, los átomos de los distintos elementos. ¿Ya? Ahora vamos a un ejemplo de compuesto. ¿Ya? Un compuesto que tenga hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Vamos a poner aquí el agua. ¿Ya? El agua entonces igual podemos hacer una reacción aquí de hidrógeno con oxígeno. ¿Ya? Entonces, en este caso, para a partir de hidrógeno y oxígeno poder formar la molécula de agua, entonces estos gases tienen que estar en una proporción que va a ser definida. Y estrictamente, la fórmula me va a dar esa proporción, ¿cierto? La fórmula me está diciendo que la cantidad de hidrógeno tiene que ser el doble que la de oxígeno. Si no está en esa proporción, entonces no va a ser agua. Si yo tengo hidrógeno y oxígeno en una proporción que no sea 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, entonces va a ser simplemente una mezcla de gases. ¿Ya? Porque si la proporción está claramente definida como 2:1, entonces ahí yo voy a llegar a un compuesto. Y yo lo puedo representar a partir de una fórmula. Esto va a ocurrir porque todos estos átomos, estos 2 de hidrógeno con este de oxígeno, cuando yo los junto, pueden llegar a una estabilidad electrónica. Aquí me estoy adelantando un poco, pero lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. ¿Ya? Para que pueda formarse un compuesto, para que pueda formarse un conjunto de átomos en una proporción que es definida, entonces todos estos átomos tienen que lograr una estabilidad. Ya, todos estos átomos tienen que lograr una estabilidad. Y esa estabilidad, no sé si se acuerdan, tiene que ver con el octeto. ¿Ya? Pero después nos vamos a ir con eso. ¿Ya? Cuando la proporción entonces entre hidrógeno y oxígeno es justamente 2:1, formamos agua. Por lo tanto, el agua, como vamos a tener elementos en una proporción definida,
va a ser, yo lo voy a denominar como un compuesto. Y este compuesto cae dentro del rango de las sustancias puras. En este sentido, ¿cierto? Yo aquí tendría que colocar que el hidrógeno tiene que ser el doble que la del oxígeno, entonces aquí tendría que tener, por ejemplo, 2 moléculas de hidrógeno por 1 de oxígeno. Ya, y si esto lo quiero balancear, bueno, ya la otra clase nos vamos a ir, o sea, la próxima semana ya a esto del balance. Ya, entonces, en el agua tengo hidrógeno y oxígeno. En el aire también tengo hidrógeno y oxígeno. Pero en el aire el hidrógeno y el oxígeno están en una proporción, ¿cierto?, que es variable y por eso es una mezcla. En el agua el hidrógeno y el oxígeno están en una proporción que es estrictamente definida. Y tiene que ser 2:1. Si no está en esta proporción, entonces ya no es agua. Ya no puedo formar agua si no los tengo en esa proporción. Entonces, no sé si les queda ahí un poquito más claro con estos ejemplos la diferencia entre compuesto y mezcla. Entonces, también piénsenlo con estos detalles cuando tengan que hacer alguna clasificación de las distintas formas de materia, ¿cierto? Bueno, si no llego a una fórmula, significa que esa proporción va a ser variable y vamos a hablar de una mezcla. Si yo sé que esa sustancia, o sea, esa materia que se está nombrando tiene una fórmula química, ya si tiene fórmula, inmediatamente lo asocian con el concepto de compuesto. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? Ya ahora más facilito, tenemos las mezclas, ¿cierto? Que dijimos que la íbamos a clasificar como mezclas homogéneas y heterogéneas. Y esto ya, yo siento que es un poco más fácil que vea la diferencia, ¿ya? Porque ya todos sabemos el concepto de homo y de hetero, ¿ya? Homo es como todo igual. Entonces, una mezcla homogénea es cuando yo junto todos los elementos, ¿cierto? Todas las sustancias puras, todos los componentes que tengo en esta mezcla, eh, y no los puedo diferenciar. Veo un cuerpo, ¿cierto? Veo una materia que es uniforme en todas sus partes y que no es posible diferenciar cada uno de los componentes, entonces vamos a hablar de una mezcla homogénea. Cuando esos componentes que están formando parte de la mezcla se pueden diferenciar o esta mezcla no es igual en todas sus partes, puedo distinguir varias fases, entonces vamos a hablar de una mezcla heterogénea. ¿Ya? Ahí yo siento que no hay mucha complicación entre la diferencia de una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? No. Ya, tenemos claro ahí entonces la definición. Yo creo, yo sé que después cuando se les pide y se les dan varios ejemplos de formas de materia y hay que clasificarlo como elemento, compuesto, mezcla, ahí a veces hay alguna discrepancia, entonces en algún momento vamos de la próxima clase también a mencionar algunas formas de materia y analizar por qué elemento, por qué compuesto, por qué no es una mezcla, por qué si es compuesto ahí. Eh, lo vamos a conversar, porque a veces hay alguna forma de materia que alguien piensa, no, pero es una mezcla homogénea, otro, no, pero es heterogénea, y así, algunas salvedades que van surgiendo. Ya, bueno, antes de terminar, lo que yo les decía es que quiero comentar un poquito lo de la... Yo les voy a proyectar un cuestionario de lo que de la actividad 1.2 que tenían que hacer. No es un cuestionario de ninguno de los que está acá porque es de otra sección, ¿ya? Entonces ahí para que no vayamos como, no sé, a lo mejor jugar alguna respuesta, ¿ya? Entonces lo saqué de otra sección. Lo voy a compartir aquí y vamos a hacer un comentario ahí rapidito, ¿ya?
Porque independiente que esto sea sin nota, que sea como que mi punto, es importante que vayan sabiendo, ¿cierto? Bueno, habré contestado bien, habré contestado mal, a lo mejor ahora tenía la duda, pero no quiero preguntar o no vine a la clase, ¿cierto? No sé. Ya, entonces, ¿cómo se hacía esto? Tengo que compartir de nuevo la... Mm, ya, ahí se cambió. Y ahí sí. Ya, algo importante y entretenido que les quiero comentar, que tiene esta plataforma. Y aquí para que vayan sabiendo algunas cosas que incluso en archivos que ustedes tienen que subir se pueden ver, que es el tema de copiar y pegar, ¿ya? Entonces elegí, por ejemplo, este, ya, no hacer caso, es que no quiero que vean el nombre. Como les digo, igual no es de esta sección, la respuesta. Ya, aquí respecto al copiar y pegar, esto me dice riesgo medio. Significa entonces que tiene un grado ahí de copia respecto a lo que aparece en la web. Entonces, si hay alguna frase, algún párrafo que ustedes hayan copiado directamente desde internet, entonces esto puede encontrar y puede ir indicando, ¿cierto?, como el porcentaje de coincidencia con lo que aparece en algunas fuentes. Eh, entonces, por ejemplo, este cuestionario de este estudiante tiene un promedio del 27% de coincidencia con fuentes que están en la web. Ya, en promedio no es tanto, pero hay algunas respuestas que tienen un 100% de coincidencia con lo que aparece en la web. Incluso acá abajo me aparece el detalle. Pregunta 1, 2, 3, aquí no hay coincidencia. Ya, o sea, estas ya están, no hay nada que, algo se cambió, no sé, cierto, pero no hay coincidencia con lo que aparezca en la red. Preguntas 4 y 5, aquí tenemos problemas, ya con copia. Y de hecho la 5 está en un 100% coincidencia con algo que aparece ahí en la web. Incluso aquí yo puedo irme acá y me va a llevar a la página en donde está la respuesta así, tal cual, porque aquí dice 100%. Así que esto está maravilloso, chiquillos. Entonces se los digo ahí para que sepan. Entonces traten de cambiarla, dar la vuelta por último, ¿cierto? No, este cuestionario, ahí yo les voy a ir dando alguna retroalimentación a medida que vayamos avanzando en el semestre, pero son sin nota, pues, o sea, se les va a asignar aquí puntaje. ¿Ya? Y esos puntajes son aquí mi punto. ¿Ya? Carliet, entonces no son con nota. Entonces son solamente, va a aparecerle el puntaje de la... Ya, entonces sí, ahora sí van a estar ahí funados. Ya nos va esta plataforma, que es lo maravilloso que tiene, yo creo. Bueno, eh, aunque ya igual antes de esto igual sabía cuando la respuesta está así como copiada, cuando no, cuando trataron cuando hay redacción propia. ¿Ya? Porque hay algunas cosas, algunas fuentes que son, no sé, de otros países que claramente se redactan de forma distinta a como hablamos nosotros. Entonces, ya, y como les digo, en los archivos que tienen que subir, hasta los archivos en Word, también da esta opción de hacer la revisión. ¿Ya? Así que ahí, con el tema de las copias, van a tener que tener cuidado, porque así en las cosas que sean evaluadas, básicamente yo les voy a ir bajando nota con eso, obviamente.
Ya, entonces traten ahí por lo menos de hacer, a lo mejor con la misma idea, pero una redacción propia, o que no lo haga coincidir como acá, ¿cierto? En esta pregunta 5 en un 100% con lo que aparece ahí en la web. Ya, pero vamos. Comentemos rapidito esto. Dice, ¿cómo se presenta la materia en la naturaleza? ¿Es común hallar sustancias puras? Acá dice respuesta, la materia en la naturaleza presenta como mezcla. Esa respuesta está correcta. ¿Ya? Aquí lo hago porque muchos respondían, ¿cierto?, que se presentaba como en estado sólido, líquido y gas, y aunque no está detallado bien en la pregunta, la idea era que en base al estudio que ustedes hicieran, lo clasificaran de acuerdo a su composición. ¿Ya? Entonces hacían eh, como una mezcla entre los dos criterios de clasificación. ¿Ya? Entonces esta respuesta está excelente, o sea, es común, lo común en la naturaleza son las mezclas, ya no vamos a encontrar las sustancias puras y los elementos como tal. Los elementos en la tabla periódica, cierto, ahí aparecen muchos elementos, pero nosotros no los encontramos puros, siempre los encontramos como formando parte de otras formas de materia, ya sean elementos, o sea, ya sean compuestos o mezclas. Ya, no es común encontrar entonces sustancias puras. Ya, ahí esta persona entonces va a tener los 10 puntos. No lo voy a corregir porque creo que hasta no es mío. Después dice, define mezcla, en su defecto explique cierto qué es una mezcla. Aquí dice, dice, es una sustancia formada con más de un componente, los cuales mantienen sus propias características y no se combinan químicamente. ¿Quién ve un error aquí, en esta respuesta? En esta redacción. ¿Qué error ven ahí al tiro? No, la Josefa no la alcancé. Chao, Josefa, te fuiste ya. Eh, el Benja, sabes que no sé si le avisa, yo creo que no le avisa antes de enviarlo. Porque de hecho yo cuando programé aquí la actividad le puse esto de que me reportara lo del tema de la copia. Pero seguramente se lo da al docente nomás. Voy a averiguar. Ya sería bueno que ustedes también le avisaran. Sí, sí, sería bueno que le avisaran. Ya, chiquillos. Entonces, aquí en esta redacción hay un error, pero así como muy contradictorio. Y el error que aparece aquí, que me dice, define una mezcla. Y comienza entonces esta respuesta diciendo, es una sustancia. ¿Sí o no? Entonces, mezcla con sustancia es como todo lo contrario. Entonces, yo no puedo decir que una mezcla es una sustancia. Y aquí entonces tenemos que usar bien el término de sustancia. Uno a veces tiende a decir sustancia como para nombrar a todas las formas de materia, entonces, ¿cierto? Pero no son solamente aquellos cuerpos, ¿cierto? Que, que los vamos a clasificar como elementos o como compuestos. Entonces, una sustancia es todo lo contrario a una mezcla. ¿Ya? La mezcla es la unión de dos o más sustancias. ¿Ya? Acuérdense la definición, la mezcla, la unión de dos o más sustancias puras. Entonces, ahí esa palabra entramos al tiro como en una contradicción.
Ya, luego dice formado por una, entonces en vez de sustancia, ahí debería decir es una forma de materia, es un cuerpo, ¿cierto? Formado con más de un componente, mantienen sus propiedades físicas, ¿sí? Y no se combinan químicamente. Esto es ejemplo, si no ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno, el nitrógeno del aire. Se unen todos estos gases, pero no reaccionan entre sí, ¿cierto? No hay una reacción entre todos estos gases ahí en la atmósfera. ¿Ya? Están solamente ahí unidos, están juntos, pero no se han combinado de manera química. Y si yo los puedo separar, ¿ya? Aislar uno por uno, entonces cada gas sigue manteniendo sus características. Por ejemplo, si mezclo agua con sal, ya ahí no hay una reacción entre la sal y el agua. Lo que hay es una disolución, y una disolución, cuando se disuelve algo, no hay reacción química, ¿ya? Porque la sal sigue siendo sal y el agua sigue siendo agua. Están juntos ahora, ¿no? ¿Ya? Entonces lo demás estaría bien. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Eh, Luego aquí nuevamente usa la palabra sustancia, pero ya sabemos que ese concepto está mal ahí usado. Es como lo del elemento aire del avatar de Felipe. ¿Felipe? No. Que contiene partes desiguales distribuidas y en la cual se pueden ver sus componentes, ¿ya? Más que ver, se pueden como distinguir, ¿cierto? Y que tiene partes desiguales, eso está bien. Acá no va a tener todo el puntaje, obviamente, porque falta el ejemplo del video. Ya, ahí aparecía creo que el granito, ¿cierto? Y otro ejemplo distinto, eh, aquí el típico, cierto ejemplo del agua con aceite, ¿ya? Que no logran una mezcla, tenemos esos dos componentes, pero eh, no se distribuyen de manera uniforme. Después dice, ¿qué sustancias están presentes en la mezcla atmosférica? Entonces, cuando me dice sustancia, es decir, yo tengo que nombrar todos los elementos o compuestos que están en la atmósfera. ¿Ya? Entonces tenemos oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y mucho otro. Ya, ya, estamos bien ahí. Oxígeno, nitrógeno es como la mayoría, o sea, las principales. ¿Qué es una disolución? ¿Y cuál es su principal característica? Una disolución es una mezcla homogénea. Ya, nosotros dijimos que las mezclas las podemos clasificar como homogénea o heterogénea, y las mezclas homogéneas también reciben el nombre de disolución. Disolución, entonces, es cuando los componentes que yo estoy mezclando se disuelven. Disolución de que se disuelven. Por ejemplo, cuando yo les nombraba el agua con la sal. ¿Ya? En ese caso no hay una reacción, sino que lo que hay es una disolución, porque la sal se disuelve en el agua. Y al disolverse, entonces se forma la mezcla homogénea. Y a ese tipo de mezcla, entonces también se les conoce con el nombre de disolución. Y para los que estuvieron el semestre pasado, ¿cierto? ¿Se acuerdan que trabajamos en algún momento, ya casi al final del curso, sí, con las disoluciones? Cuando vimos unidades de concentración, masa, volumen, ¿cierto? Ahí trabajamos harto con las disoluciones. Ya, una mezcla homogénea, dos o más componentes no reaccionan entre sí, lo que yo les decía, el agua con la sal, ¿cierto? No hay reacción, solamente que se está disolviendo la sal, pero la sal sigue siendo sal, el agua sigue siendo agua. Se encuentran en proporciones variables, esto también, ¿cierto? Es importante porque si estamos diciendo que es una mezcla, entonces la proporción de los componentes tiene que ser variable. De lo contrario, si no son variables, significa que son definidas. Y al ser definida, entonces ya no es una mezcla, sino que es un compuesto.
principal característica, tiene un soluto y un solvente. O sea, un solvente y un disolvente. Esto es lo mismo. Aquí hay también un error. Ya, solvente o disolvente es lo mismo en definitiva. Ya, aquí tendría que decir un soluto y un solvente. Por ahí alguien se apuró en responder, en escribir, no sé. ¿Qué propiedades físicas pueden ser aprovechadas para separar los componentes de una mezcla? Destilación, fuerza centrífuga, cristalización. Ya, estas respuestas son de tipos de procesos o de técnicas de separación, pero no son las propiedades físicas. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en la destilación, las propiedades físicas, por ejemplo, el fundamento de estas técnicas de separación. ¿Ya? ¿En qué se fundamentan? Entonces, todas estas técnicas por las cuales yo separo los componentes se basan en una propiedad física. ¿Ya? Por ejemplo, la destilación es cuando yo evaporo, por ejemplo, uno de los componentes. Entonces, el fundamento de esto está en los distintos puntos de ebullición. Entonces, la propiedad física en este caso sería, por ejemplo, el punto de ebullición, ¿ya? No la destilación, que la destilación es lo que tiene que ir acá abajo como procesos de separación. ¿Ya? Acá, por ejemplo, puso las 7 procesos de separación: tamizado, decantación, filtración. Esto está bien, pero estos que puso acá arriba también son procesos de separación, ¿ya? No son las propiedades físicas. Entonces acá en la destilación, por ejemplo, el fundamento está en los puntos de... El punto de ebullición es una propiedad que tiene la materia. Las propiedades son características, ¿ya? Que se pueden medir. Entonces yo puedo medir la temperatura de ebullición o el punto de ebullición. Entonces en eso se fundamenta esta técnica o este proceso de separación que es la destilación. La fuerza centrífuga en el tamaño de las partículas. Entonces la propiedad física es el tamaño de las partículas, ¿cierto? Para separarlo por esta fuerza centrífuga. Y la cristalización, ¿cierto? También puede ser el estado de agregación. ¿Ya? O el punto de... Aquí tenemos también punto de ebullición o punto de fusión. ¿Ya? Punto de fusión. Entonces, acá yo vi varios cuestionarios en donde como que se confundían aquí entre propiedades de física y los procesos de separación, como que colocaban como lo mismo. Ay, se me pasó. Ya. Bueno, la otra tarea era diferencia y similitud entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Entonces, bueno, todas las mezclas están formadas por dos o más sustancias puras, ¿cierto? Están en una proporción variable y la diferencia es que en una se pueden distinguir, ¿cierto? Los componentes y que no es igual en todas sus partes, ¿ya? Y en la homogénea entonces es uniforme y no es posible distinguir los componentes. Ya, Alfonso, súper bien, o sea, densidad, puntos de ebullición son propiedades que se pueden medir. Entonces esas son las propiedades físicas que fundamentan las distintas técnicas de separación. Ya, voy a dejar